Cara al versículo 35, ahí nada más en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, amén. Dice San Juan, capítulo 1, verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es del quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Versículo 29, por favor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 35, por favor. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Hasta ahí, por favor. Amado Señor, hoy en esta hora queremos darte a ti la gloria y la honra. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos en tu nombre. Gracias, Dios, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, por nuestras maldades. Muchas gracias por rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Gracias por limpiarnos y gracias por darnos la oportunidad de poder tener el privilegio de poder ir al cielo contigo por esa gracia tuya. Hoy pido, Señor, que hables a nuestro corazón, que hables a tu iglesia, que hables, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, a sus corazones, Señor, para que también puedan aceptar el regalo de la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra que encontramos en San Juan, una palabra muy hermosa que es gracia. Gracia es un regalo. La Biblia dice claramente en el versículo 16: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es un regalo. Cuando una persona haya gracia, me cae bien, ¿verdad? Me cae de maravilla. Cuando una persona no haya gracia, me cae mal. ¿Sabes una cosa? Cuando tú y yo vivimos en pecados y vivimos una vida en desobediencia con Dios, mira, no es porque Dios nos odie, realmente Dios es amor, pero su gracia nos perdona y hace activo el regalo de Dios para todo aquel que quiera aceptarlo. Usted ha levantado la mano y ha dicho: yo quiero ese regalo. Eso es algo maravilloso. Pero una vez más, no es porque nosotros lo merecemos,
sino porque es su gracia. La gracia de Él se manifestó mucho antes de que nosotros naciéramos. Entonces yo veo que muchos dicen, hoy Cristo resucitó. Realmente Él resucitó hace más de 2000 años. Hoy reconocemos y recordamos que Él resucitó, pero también recordamos el próximo domingo que Él resucitó. También un lunes, un martes. Antes de que nosotros naciéramos, Él ya había resucitado y ya se había manifestado su gracia. Y nosotros habíamos cometido pecados, habíamos hecho cosas malas, nos avergonzaba acercarnos a Dios. Pero su gracia nos atrajo, su amor nos conquistó. Por eso cuando yo veo lo que dice la palabra de Dios, dice que fue todo con un propósito. El versículo 9 nos enseña que aquella luz verdadera que alumbra, dice, a todo hombre, venía a este mundo. Cristo Jesús vino a este mundo para dar esperanza a todo hombre, a toda persona. Cuando vivimos en el mundo, vivíamos en un mundo de mentiras, en un mundo de engaño, en un mundo de ira, en un mundo de celos y de traiciones. Era un mundo prácticamente de fantasía. ¿Por qué? Porque decíamos que teníamos amigos, pero realmente no teníamos amigos, pues este Jesucristo, esta luz verdadera, vino a este mundo y vino con un propósito. Y si usted solamente se imagina que Él vino y caminó entre las calles de Jerusalén y anduvo en este mundo, en esta tierra, ese ser maravilloso llamado Jesucristo, dice la Biblia en el libro de Génesis que Dios creó los cielos y la tierra, que Dios creó todas las cosas. En San Juan capítulo 1, versículo 10, dice que en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Qué impresionante saber que la creación no haya reconocido a su Creador. Qué increíble es cuando somos formados y creados a imagen y semejanza de Dios, pero no reconocer ese Creador. Por eso Él dice en el verso 11 que a lo suyo vino. A lo suyo vino, a lo que le pertenecía. Pero los suyos no lo reconocieron, no lo recibieron. Es increíble, como si la misma familia rechazara al familiar. ¿Cómo si soy de tu familia? ¿Por qué me rechazas? Usted puede reconocer cuando alguien de la propia familia te rechaza. Mira, Cristo Jesús fue rechazado por los propios familiares, por su propia nación. Él había creado a una nación, había hecho a una nación especial, pues esa nación especial lo rechazó. Y por eso dice en el versículo número 12 que más a todos los que le recibieron. Ese más a todos los que le recibieron, entonces nos está incluyendo a nosotros, a otros que pueden también recibirlo. Oh, no soy israelita. No soy judío. Pero ¿puedo recibirte? Claro que sí.
Puedo recibir a Jesucristo en mi vida, en mi corazón. He sido una persona mala, he sido una persona pecadora, he cometido pecados, he cometido cosas malas. ¿Puedo recibir a Cristo en mi corazón? Por supuesto que sí. Claro que sí. Porque Él va a dar luz y sentido a nuestra vida. Cuando nosotros entendemos esto, dice que si nosotros le recibimos, dice a los que creen en su nombre, aquellos que realmente creen en ese nombre de Jesús, mira lo que dice: les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la semana pasada hablamos de ese Bernabé, hijo de consolación. La semana pasada hablamos que hay 3 clases de hijos: hijos del diablo, hijos del trueno, hijos de Dios. Y los hijos de Dios son hijos de consolación. Y nos volvemos hijos de consolación. ¿Por qué? Porque es increíble que tú puedas ver. Imagínate que conoces a un hombre muy tosco, muy agresivo, un hombre muy arrebatado, un hombre celoso, un hombre posesivo, y de repente después oyes hablar de él que anda reconciliando a los demás. ¿Puedes dar crédito de eso? ¿Cómo puede una persona que después de ser una persona mala, ahora es una persona que anda reconciliando a los demás? Pues eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Dejamos de ser lo que éramos antes y ahora nos volvemos hijos de consolación. Por eso, cuando nosotros vemos claramente lo que dice su palabra, este ser maravilloso nos vino a dar, en el verso 16, dice: porque de su plenitud tomamos todos. Por eso es gracia sobre gracia. Por eso un cristiano, cuando comete un error, la gracia de Cristo está ahí. ¿Sabes para qué? Para que no te des por vencido y sigas adelante. Porque tú como creyente y yo como creyente somos y seguimos siendo seres humanos débiles y frágiles, que podemos cometer un error. Pero la gracia es sobre gracia. Y su gracia se manifiesta para que regreses lo más pronto posible y te arrepientas de tu pecado. Esa es gracia. Eso es gracia. Que puedas regresar lo más pronto posible a Cristo Jesús. En el verso 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, no había una gracia realmente en la ley. Si tú pecabas, la ley decía que tenías que morir. Si tú pecabas, la ley decía que cada pecado que tú hacías, tenías que ofrecer o una ofrenda de acuerdo al tamaño de tu pecado. Gracias. Voy a tener que escupir. Entonces la ley va a señalar nuestro pecado. La ley siempre va a estar señalando nuestro pecado, porque esa es la obligación de la ley. La ley señala: tú eres pecador, tú eres pecadora, tú hiciste esto. Pero Cristo dice: pero yo te quiero perdonar.
Entonces tenemos que venir a Cristo para ser perdonados. No ir a la ley para hacer. No, es venir a Cristo para ser perdonados y dejar de hacer. Porque eso es arrepentimiento. Dejar de hacer lo malo que antes hacíamos. O sea, ya no practicarlo. Por eso se llama gracia. Por eso Juan, en el verso 29, señala a Cristo como el Cordero de Dios que quita. ¿Sabes qué significa que quita? Que borra, que anula. Entonces, si tú vienes a Cristo, Él quita, Él borra, Él anula. ¿Qué? El pecado. Y lo ha anulado. Todos aquellos que están en Cristo ha anulado el pecado. ¿Por qué? Porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después, ¿qué sigue? En el verso 35, Juan dice, el día siguiente otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero. ¿Sabe qué significa eso? Que Juan Bautista le está diciendo a sus discípulos: no me sigan a mí, sigan al Cordero de Dios. Síganlo a Él. ¿Qué significa esto? Que te hagas un discípulo de Cristo. Por eso quiero resaltar 3 preciosos regalos que están aquí. Como número 1, es el perdón de pecados. El perdón de pecados es el regalo más maravilloso que puede existir. Imagínate esto, que nuestro pecado, dice la Biblia, que la paga del pecado es la muerte. Entonces, imagínate pecar y ahora, ¿cuánto debo por pecar? Tu vida. Debes tu vida, tienes que morir. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Pero Cristo dice: pero ok, yo voy a morir por ti. Entonces es Cristo el que nos llama y nos perdona y toma nuestro lugar. Por eso se llama perdón de pecados, porque Él automáticamente tomó nuestro lugar. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, nos enseña esto que es esencial. Hechos capítulo 2, verso 38, dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese. ¿Quién? Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, número 1, me arrepiento. Número 2, me bautizo. ¿Y qué recibo? El perdón y el don. El don es un regalo. Dios está lleno de regalos y quiere regalar y quiere dar. Pues un don es un regalo. No solamente nos quiere dar el regalo de la vida eterna, el regalo del perdón de pecados, sino el regalo del don del Espíritu Santo. ¿Y para qué el don del Espíritu Santo? Para que te ayude en tus debilidades, para que tú puedas vencer cuando eres débil. Entonces el Espíritu Santo actúa en ti. Es que yo no puedo cambiar. Claro, nosotros jamás podremos cambiar, pero por obra del Espíritu Santo cambiamos, porque somos transformados por obra del Espíritu Santo que actúa dentro de nosotros. Por eso cada uno de nosotros tiene que aprender lo que es el perdón de los pecados. En Hechos capítulo 10,
versículo 43 nos habla del perdón de los pecados. Hechos 10:43 dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¡Wow! Mira, solo es yo quiero a Cristo Jesús y ¡pum! Me arrepiento de mis pecados y listo. El sacrificio que sucedió hace 2026 años se activó ya. Él ya hizo sacrificio. Ahora lo único que tengo que hacer es: Cristo, quiero que estés en mi vida, en mi corazón. Me arrepiento de la vida de pecado que llevaba y quiero seguirte. Y listo. ¿Qué dice Romanos 5:8? Que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y podemos seguir y seguir para que ¿quién? El que crea que se quiere ganar el cielo por medio de sus obras, está muy equivocado. Porque al cielo vamos por su gracia. Por eso, en el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 14, nos enseña en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Solamente es en Cristo Jesús el que nos da el perdón de pecados. Isaías 43:25 menciona fuertemente y dice: yo soy el que borro tus rebeliones. Míralo bien, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿No es maravilloso esto? Que Dios no va a estar ahí diciéndote: pero tú eras esto, tú eras aquello. No va a estar Dios molestándote con tu pecado. Eso se llama perdón. Eso es gracia sobre gracia. ¿Qué es lo único que tengo que hacer yo? Arrepentirme. Arrepentirme es dejar esa vida que antes llevaba. Si era una persona muy mentirosa, voy a dejar de mentir. Si era una persona muy chismosa, voy a dejar el chisme. Si era una persona que andaba haciendo cosas malas, una persona infiel, una persona que andaba engañando o tenía problemas de adicciones, es renunciar y empezar a seguir a Cristo Jesús. Es lo único que tengo que hacer. Dice claramente la Biblia que arrepentirse, bautizarse y seguir a Cristo. ¿Es algo tan difícil hacer eso? No, pero al cristiano se le hace muy difícil. Mira, pues es un regalo. Imagínate que te dan un regalo con un moño, con el papel envuelto, ¿verdad? Y dices: es muy difícil destapar este regalo. ¿Es difícil destapar un regalo? Solo tienes que romper el moño, romper el papel, porque el verdadero regalo está adentro. Yo sé y entiendo a muchos que lo quitan con cuidado porque quieren conservar el moño y quieren conservar el papel y quieren conservar hasta la caja ahí. ¿Sabes una cosa? Rompe el moño, rompe el papel. Ve por el regalo, ve por ese regalo, porque es el precioso regalo del perdón de pecados. El segundo regalo es el regalo de la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer para recibir la vida eterna?
nada, porque es un regalo. Mira, por favor, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13, porque es un regalo. Los regalos son regalos, y lo único que tengo que hacer es abrir mi regalo, ir por mi regalo. Oye, vamos a hacerte tu fiesta. Pues yo recuerdo a ese joven que le pidió a su padre la herencia y le dijo: yo quiero mi herencia, papá. Su papá le dio su herencia que pedía. Ese joven se fue, la malgastó, hizo de su vida un relajo, y pensaba ese joven: ¿qué he hecho con mi vida? Han pasado años y he desperdiciado mi vida en nada. Voy a regresar con mi papá. Le voy a pedir que, pues aunque ya no sea su hijo, al menos que sea un criado de él. Y pensó así, y así lo hizo, y regresó. Ese hombre regresa y le dice a su papá: papá, perdóname, aunque ya no sea uno de tus hijos, pues hazme como uno de tus trabajadores, si tú quieres. Pero el padre no dijo: sí, y vas a ser el mal pagado. No, el papá llamó a los siervos y lo bañó, lo vistió, lo calzó, le puso un anillo e hizo una fiesta, como si fuera su cumpleaños, y le dio regalos. ¡Qué padre tan maravilloso tenemos! ¿Quién hace eso? ¿Qué papá hace eso? Hay papás muy crueles. Hay papás que abandonan a sus hijos. Hay papás que ni siquiera se acuerdan cuál es la fecha del cumpleaños de su hijo. Mira, este Padre que tenemos, que es Dios, Él se acuerda de tu nombre. Es más, Él sabe hasta cuántos cabellos tienes en tu cabecita. ¿No es sorprendente esto? Él sabe todo de ti. Tú puedes decirle a Él: es que Señor, y Él dice: no te preocupes, ya lo sé todo. Te amo, te quiero. Y su amor es tan grande y tan maravilloso. Por eso dice en 1 de Juan 5:13: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es importante saber y no dudar que tenemos vida eterna. ¿Cómo sé que tengo vida eterna? Porque está escrito. Porque está escrito. Porque si no leo que está escrito, no puedo saber si lo tengo o no. Es precisamente por un documento. Y por este documento, que es la Biblia, puedo saber que soy hijo de Dios. Puedo saber que tengo la vida eterna. ¿Tengo la vida eterna? Por supuesto. ¿Por qué? Porque Él lo dejó ya escrito. Porque es un regalo tan hermoso y tan maravilloso, que se llama regalo porque no me lo gané, porque Él me lo quiere dar. Y el tercer regalo que tenemos es el regalo de ser sus discípulos. Mira, allí en San Juan, dice claramente, en San Juan, que estamos leyendo el Evangelio según San Juan, desde el versículo 35 dice que el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que estaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Entonces ellos le oyeron hablar, los 2 discípulos, ¿y qué hicieron? Siguieron a Jesús. ¿Sabes cuál es el privilegio más grande? De ser uno de sus discípulos, de estar cerca de Jesús. Porque no solamente tenemos a Jesús en el corazón, sino que seguimos a Jesús. Pero no somos cualquier seguidor de Jesús. ¿Sabes por qué?
porque hay unos que lo seguían por interés y hay otros que lo seguían y se quedaban con él. Mira, aquí dice que en el verso 37 que le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús, ¿cierto? Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, o sea, les preguntó, ¿qué buscáis? Ahora yo quiero preguntarte a ti, ¿ya Cristo Jesús te perdonó tus pecados? ¿Tienes el don de regalo de vida eterna? Entonces déjame hacerte esta última pregunta. ¿Qué buscas en Jesús? ¿Qué buscas en Jesús? Mira, dice Jesús, es una pregunta muy importante. ¿Qué busca? Jesús le dice a estos dos discípulos, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, ¿por qué le dijeron esto? Ellos le dijeron, Rabí, maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Para qué? Para ir con él. En el verso 39 dice que les dijo, pues vengan y vean. O sea, si les interesa saber dónde vivo, vengan y vean. Ahora, ¿tú sabes dónde vive Jesús? ¿Tú sabes a dónde va a vivir Jesús? ¿Tú sabes a dónde se queda Jesús? Jesús se queda en muchos lugares. ¿Sabes dónde está Jesús? En los hospitales. ¿Sabes dónde está Jesús? En las calles. Claro que está en tu corazón. Claro que está en tu casa. Pero también está allá afuera. Por eso Él les dice, vengan y vean. Entonces yo veo aquí, en el verso 39 les dijo, venid y ved, fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con Él aquel día porque era como la hora 10. Ahora checa esto por favor. Verso 40 dice que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan. Está hablando de Juan Bautista. Y habían seguido a Jesús. Entonces Andrés era discípulo de Juan Bautista. O sea que Andrés conoció a Jesús por medio de Juan Bautista. Y Juan Bautista les dijo, Él es el bueno, Él es el Cordero de Dios, síganlo a Él. Entonces, dice en el verso 41 que halló primero a su hermano Simón, o sea, Andrés encuentra a su hermano y le dijo, hemos hallado al Maestro, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Andrés le predicó a Pedro. ¿Viste? A su hermano carnal. Y luego dice en el verso 43 que el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo. Entonces Cristo encontró a Felipe. Ahora vamos a ver qué hace Felipe. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Entonces eran conocidos. Y Felipe halló a Natanael. ¿Sabes quién es Natanael de los 12 apóstoles? ¿Sabes quién es? Bartolomé. Pues Felipe, encontró a otro más discípulo y también lo trajo a Jesús. Aunque Natanael pensaba y decía, ¿a poco puede salir algo bueno de Nazaret?
Bueno, pues él se queda convencido por lo que Cristo le dice más adelante. Entonces, el regalo de ser un discípulo de Jesús precisamente es el privilegio de estar cerca de Cristo. No solamente decimos que Cristo Jesús está en nuestro corazón, sino que nos volvemos discípulos de Cristo. ¿Y qué es un discípulo de Cristo? Bueno, tenemos que aprender a que es un regalo, y déjame decirte esto, es un pacto. Es un pacto. Es como casarse. Ser discípulo de Cristo es como casarse. Y yo sé que hoy en día es bien difícil para la juventud pensar en casarse. Escucho muchos jóvenes que dicen, ay no, yo no quiero casarme. Pero ser discípulo de Cristo es un pacto. ¿Qué quiere decir un pacto? ¿Qué quiere decir casarse? Que no puedes echarte para atrás. Ay, me encantaban los 2 primeros regalos, pero lo vino a arruinar todo. Pues déjame decirte que es eso. Un discípulo de Cristo es eso. Porque a Cristo le decimos que sí. ¿Por qué? Mira, es un pacto porque no solamente lo dice el profeta Isaías en el capítulo 8, verso 16, y lo dice, ata el testimonio, dice, sella la ley entre mis discípulos. Pero yo quiero que vayas a Romanos, capítulo 7, versículo 1, y quiero que veas por qué es un regalo y por qué es como el matrimonio, ¿va? Pues ahorita te vas a dar cuenta. Déjame ver si todavía tenemos tiempo. Sí tenemos tiempo. Y no me quería quedar con la oportunidad de enseñártelo, porque es un privilegio ser un discípulo de Jesús. No sé si tú has ido a un Vía Crucis. ¿Nunca has ido a un Vía Crucis? Mira, por curiosidad te podría dar permiso que vayas a un Vía Crucis, para que veas y te des una idea y veas alrededor lo que hay. Pero al único que veo que van correteando ahí es a Jesús. No están los discípulos, no están los apóstoles. No están. ¿Sabes qué hicieron? Huyeron, se escondieron, tuvieron miedo. Cuando los discípulos dijeron, y más Pedro, yo te voy a seguir hasta la muerte. Por eso digo que es como un matrimonio, porque cuando nos casamos, los que ya estamos casados, hasta que la muerte nos separe. Ese amén me encantó. O sea que no nos rajamos. Es que ya no lo aguanto, es que ya no la quiero, es que es insoportable, es que esto es que... Pues ni modo, te aguantas. ¿Por qué crees que en la Biblia el divorcio no está en los planes de Dios? Lo dejó Él por la dureza del corazón. Quien tenga un corazón duro decide divorciarse. Pero no es la idea de Dios. No es la idea de Dios, incluso ni del apóstol Pablo. Pero de Dios no es su idea. Por eso aquí, en Romanos capítulo 7, ¿lo tienes? Versículo 1 dice, escúchalo bien. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida
del marido se uniere a otro varón, ella será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Verso 4. Así también, ¿quiénes? Vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. O sea, ya no somos del mundo. Ya no. Por eso el cristiano no puede andar ni de coqueto ni de coqueta con el mundo, porque ya le dijiste a Cristo sí. Y entonces te dio el anillo de compromiso. Ya estás comprometido, comprometida con Él para las bodas del Cordero. Solo tienes que esperar a tu marido que regrese para que se case contigo. ¿Cierto o no? Entonces, ser discípulo de Cristo es eso. Es un pacto. Es un pacto de fidelidad, es un pacto de lealtad. No puedo echarme para atrás. ¿Quiénes son aquellos que se echan para atrás? Vamos a ver San Juan capítulo 6. Tengo poco tiempo, así es que vamos rápido a San Juan capítulo 6. ¿Quiénes son los que se echan para atrás? ¿Hay discípulos que se echan para atrás? Sí, sí los hay, sí existen. Sí hay discípulos que dicen, yo mejor no, entonces no. Entonces, si tú te rajas desde un principio, olvídate de los primeros 2 regalos. Sí. No puedo tener esos 2 regalos sin ser el tercero. No se puede. No se puede. No se puede. Es como pensar, yo me quiero casar, pero quiero vivir en unión libre. Entonces no estás casado. Estás casado. Es que si me caso es un compromiso. Pues, por eso. Es que si me bautizo es un compromiso. Por eso. Por eso. ¿Quieres ir al cielo o no? Pues por eso. Es que cuando una persona no quiere casarse y quiere vivir ya sea con un hombre, una mujer que quiere vivir con un hombre que quiere vivir con una mujer, pero sin casarse, pues su único interés es la fornicación, nada más. Nada más. Y cuando eso falle, pues ahí nos vemos, porque es lo único que los une. ¿Tiene San Juan 6? En el verso 60 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos, ¿cuántos? Muchos de sus discípulos decían, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Si lees lo anterior, te vas a sorprender de qué palabras decían que era dura. ¿Alguien ha leído este capítulo? Estaba hablando de comer su cuerpo, de beber su sangre. Por eso decían ellos, sale, no, está grave, este chavo está grave. O sea, Jesús. Pues porque era un chavo, ¿no? 33 años. O ya te sientes grande. ¿Verdad? Chavo, 33. Este chavo no. Vamos a comer. ¿Cómo vamos a comer su carne y beber su sangre? Sí, está mal. Pero por eso dice, y verso 61 dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos
¿Qué hacían sus discípulos? Sus discípulos. Ay, es que murmuran de mí. ¿Quién? A veces los discípulos. Si murmuraron de Jesús, no te espantes cuando murmuren de ti. Y no des para atrás. Hay que darle para adelante. Entonces dice que él sabía que murmuraban y les preguntó, ¿esto no les ofende? Pues qué si vieras al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida a la carne, para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué dice? Volvieron atrás. Se rajaron. ¿Puedo ser un discípulo de Jesús sin seguir a Jesús? Claro. Es como un soldado sin estar en el ejército. Es como un alumno sin ir a la escuela. ¿Entiendes eso? Es como una persona que está casada, pero no quiere un compromiso. Porque es así realmente. Es que yo quiero pertenecer a esa escuela, pero no tengo ganas de ir a las clases de esa escuela. Pues no se puede, realmente no se puede. Por eso dice aquí que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y entonces Jesús en el verso 67 dice, entonces Jesús a los 12, ¿quieres acaso irlos también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo, dice, hablaba de Judas Iscariote. Ahora, quiero que podamos entender esto. Ser discípulo de Cristo es un privilegio, no es un castigo. No es un castigo aprender, no es un castigo orar, no es un castigo leer la Biblia, no es un castigo memorizar textos bíblicos, no es un castigo venir a la iglesia, no es un castigo. La Biblia nos enseña para poder ser discípulos de Cristo. Ahora usted va a tener que escoger. ¿Quiere ser un discípulo que realmente quiere esos 2 primeros regalos? ¿O quiere ser un discípulo de lejos, como estos que desertaron? Como estos que dijeron, ay no, esta palabra estuvo durísima. No, realmente no. Porque un verdadero discípulo va a seguir a Cristo a donde Él esté, a donde Él vaya. Por eso quiero invitarte a que te pongas de pie. Quiero invitarte a que te pongas de pie y quiero hacerte esta invitación si realmente quieres ser un discípulo de Cristo. Porque Cristo Jesús resucitó de entre los muertos, como dice su palabra. Y si Él resucitó de entre los muertos, no es para que lo recordemos como una tradición más. No. Él quiere que entendamos que tú y yo vamos a morir algún día y también nos va a resucitar de entre los muertos.
pero debemos de entenderlo. Y si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, lo único que te falta es casarte con Cristo, ser un verdadero discípulo de Cristo. ¿Qué te estoy diciendo? De que seas un Andrés y traigas a un Pedro, de que seas un Felipe y traigas a un Natanael. Ese es un discípulo de Cristo. Que tú pienses, ya sea en tu hermano, en tu hermana, en tu tío, en tu primo o en un amigo, y le hables de Cristo y le digas: hemos hallado al Mesías, hemos encontrado la salvación, ven, te invito a Cristo. Porque cuando tú conozcas a Cristo, Él quiere perdonar tus pecados, los pecados de tu amigo, los pecados de tu primo, los pecados de aquellos que han pecado, porque quiere darnos la oportunidad de tener la vida eterna. Quiero que cierres tus ojos un momento. Y si tú vienes por primera vez, y si tú no has aceptado a Cristo Jesús en tu corazón, mira, lo único que tienes que hacer es reconocer que eres un pecador. Y si tú reconoces que eres un pecador y has pecado y has estado cometiendo pecados y quieres librarte de esa vida de pecado, tienes que arrepentirte. Y mira, Cristo Jesús va a perdonar tus pecados y nunca más se va a acordar de ellos. Aunque tú los recuerdes, Él no se va a acordar de ellos. ¿Hay alguien aquí que quiera levantar su mano, arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo Jesús? Gloria a Dios. Levante su mano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahí en tu corazón, ahí en tu lugar, quiero que repitas estas palabras: Señor Jesús, reconozco que he pecado y reconozco que he hecho cosas que no te agradan. Hoy me arrepiento de todo mi corazón y te acepto y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Quiero arrepentirme y quiero dejar esta vida de pecado y de maldad, Señor. Libérame, líbrame de toda cadena de maldición y de pecado, porque quiero arrepentirme y quiero seguirte a ti, Señor. Hoy, en esta hora, en esta tarde, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y si tú ya eres cristiano, ahí en tu lugar, los discípulos de Cristo trajeron a uno más, a Cristo Jesús. ¿Hay alguien aquí que quiera comprometerse a ser un discípulo de Cristo y traer a un Pedro, a un Andrés, a un Felipe? ¿Hay alguien aquí? Levante su mano los que van a hacer eso y que lo hagan con obediencia. Amado Dios, queremos ser discípulos tuyos, Señor, y queremos seguirte y queremos agradarte solamente.